No hay nada más que hacer. Es cuestión de días. Su cáncer es demasiado agresivo. La voz fría del médico fue un veredicto que aplastó la última esperanza de Sofía, una maestra al borde de la muerte. Pero en ese momento de desesperación, Jesús intervino, y lo imposible sucedió. Si crees que Dios obra milagros incluso en las situaciones más imposibles, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje. Ahora, prepárate para emocionarte con la historia de Sofía y el giro inesperado que solo Jesús podría lograr. Las paredes blancas de la habitación 3B en el Hospital General de la Raza, en la Ciudad de México, parecían cerrarse sobre Sofía Castillo. A sus 48 años, una mujer de sonrisa cansada y ojos profundos, era solo otro cuerpo frágil en la inmensidad de un hospital público abarrotado. Afuera, la lluvia caía a un ritmo constante, un sonido melancólico que se fusionaba con sus lágrimas silenciosas. No lloraba por sí misma, ni por el tumor que devoraba su páncreas. Lloraba por los recuerdos, los mismos que la atormentaban a cada monótono latido del monitor cardíaco. Recuerdos del aula, de aquellas 25 primaveras dedicadas a la educación. Podía sentir el olor a gis y a cuadernos nuevos, el murmullo de voces infantiles, la energía contagiosa de cada fiesta de fin de año que organizaba. Fiestas que consumían gran parte de su sueldo, pero de las que jamás se arrepintió. Sofía se veía de nuevo sentada en el suelo, rodeada por decenas de alumnos con ojos curiosos, leyendo El Principito. Les enseñaba que lo esencial es invisible a los ojos. Pero ahora, mirando por la ventana empañada, lo esencial parecía haberse esfumado de su vida. Lo que quedaba era el peso de un cuerpo que fallaba, de deudas que se acumulaban y de una dignidad que se desmoronaba cada día. Hubo un tiempo en que ella era un refugio para todos. Los padres la buscaban para pedirle consejos sobre sus hijos. Los vecinos le pedían ayuda con los trámites del gobierno. Sus alumnos la veían como un faro de esperanza. Pero allí, en esa habitación, se sentía abandonada. Todos parecían haberse desvanecido, engullidos por la rutina cruel y la indiferencia que la vida impone a quienes caen. Pero había una excepción, un faro que nunca fallaba. Su hijo, Rafael. El dolor de verlo sacrificar su futuro era más pesado que cualquier diagnóstico. Rafael, su muchacho de 22 años, con un futuro tan prometedor en la arquitectura, ahora era un simple repartidor de comida. El ruido de la moto, el olor a gasolina, la mochila térmica a la espalda, cada detalle era como un puñetazo en el estómago para Sofía. Lo veía llegar todos los días, con la mirada exhausta, la ropa mojada por la lluvia, y su corazón se rompía. Él está pagando por mis errores, pensaba, está pagando por mi enfermedad. La culpa era una sombra más pesada que el propio cáncer. Y la sombra se convirtió en un monstruo, real la tarde en que el doctor Vargas entró en la habitación. El doctor Vargas era un hombre alto, de cabello canoso y una voz que sonaba como metal frío. No miraba a Sofía, sino a la gráfica en su mano, una hoja de papel que parecía ser más importante que la vida humana que tenía enfrente. Sus palabras dichas sin emoción eran como balas de hielo. Ya no hay esperanza. El cáncer es demasiado agresivo. Es cuestión de días. Sofía sintió un frío subiendo por su espalda, el mismo que sintió cuando leyó el primer aviso de desalojo. Rafael, que estaba a su lado, le tomó la mano. La piel de él, callosa y áspera por el trabajo, era el único contacto cálido en un mundo que de repente se volvió gélido. La voz del doctor Vargas continuó. Un monólogo sobre metástasis, tratamientos ineficaces y la inevitabilidad de la muerte. Parecía un contador, enumerando pérdidas, no un médico. En la soledad de su lecho, Sofía sintió que había fracasado. Fracasado como madre, como maestra, como persona. Toda su vida de sacrificios y amor parecía no haber servido para nada. El peso de 120,000 pesos en deudas de hospital era solo una cifra, pero para ella era el epitafio de su existencia. Era la prueba final de que el mundo no recompensa la bondad y que la fe era solo una ilusión para los débiles. La lluvia continuaba afuera, pero dentro de la habitación 3B el tiempo se había detenido.
El silencio era tan opresor que podía oír el sonido de su propio corazón, rompiéndose en mil pedazos, un sonido que nadie más parecía escuchar. La voz del doctor Vargas seguía resonando en la cabeza de Sofía, una sinfonía de muerte e impotencia. No hay nada que podamos hacer. Es cuestión de días. Las palabras, pronunciadas con la frialdad de un informe forense, perforaron lo poco que le quedaba de esperanza. Cerró los ojos, y el silencio de la habitación se llenó de un torbellino de recuerdos. Se acordó de una tarde de otoño, hace muchos años, cuando Rafael tenía apenas 6 años. Había vuelto de la escuela con una hoja de papel doblada. Era el dibujo de una casa, con un sol sonriente en la esquina y un columpio en el jardín. «Mira, mamá, voy a ser arquitecto y te voy a construir una casa así para nosotros». La voz infantil e inocente de su hijo era el eco de un futuro que jamás existiría. El dibujo, guardado durante años en una caja de zapatos en el armario, era ahora un fantasma, una promesa rota que la atormentaba. La culpa la aplastaba como una roca. Ella había enseñado a sus alumnos que el esfuerzo y la bondad eran las monedas más valiosas, pero la realidad parecía burlarse de su ingenua creencia. Su magro sueldo, que durante 25 años apenas alcanzaba para las cuentas, era ahora un insulto. Había invertido cada peso en libros, en refrigerios, en paseos de fin de año para niños que no tenían nada. Se acordaba de Juanito, un niño de Iztapalapa que no tenía dinero para los útiles escolares. Sofía, con una sonrisa, le compró un estuche nuevo, lleno de lápices de colores. Años después, Juanito, ya adulto, la detuvo en la calle y le agradeció por haber creído en él. Se había convertido en profesor de arte, y la inspiración, decía, había sido ella. ¿Y ahora? ¿Dónde estaba Juanito? ¿Dónde estaban todos ellos? Eran fantasmas de un pasado que parecía no importar en el presente. Rafael, después de que el médico se fue, se quedó al lado de su cama, sin palabras. Era un joven callado, pero Sofía conocía cada dolor en sus ojos. El dolor de tener que abandonar la carrera de arquitectura, su sueño para cuidarla a ella, el dolor de trabajar más de 12 horas al día como repartidor, bajo el sol y la lluvia, para pagar las cuentas del hospital y los medicamentos. La deuda, que ya ascendía a 120,000 pesos, era un peso que parecía aumentar con cada respiración de Sofía. El aviso de ejecución hipotecaria de la casa fue el golpe final. La casa de ladrillos, el pequeño jardín con las flores marchitas, todo eso les sería arrebatado. Serían, por fin, completamente despojados de todo. «No te preocupes, mamá», susurró Rafael, con una voz cargada de una promesa que no podía cumplir. «Vamos a encontrar la manera». Pero Sofía sabía que no había manera. El sistema, implacable y frío, había decidido su destino. La noche cayó, oscura y fría. Sofía se sentía como una prisionera en su propia cama, su cuerpo una celda de dolor. El monitor cardíaco, el único sonido en la habitación, era la cuenta regresiva para su final. Rezó una oración corta y sin fe. Pidió por Rafael. Pidió que él no sufriera más. No pidió por sí misma, no pidió una cura. Solo quería que el dolor de su hijo se detuviera, que él pudiera tener la vida que ella le había robado. Las palabras del doctor Vargas volvieron a su mente, cortantes como cuchillos. «Es cuestión de días». Cerró los ojos y lo único que vio fue el rostro cansado y triste de Rafael. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía no lloró por compasión de sí misma, sino por un amor tan grande que su propio dolor se volvió insignificante ante el sufrimiento de su hijo. La casa hipotecada, la deuda, el cáncer terminal, todo eso era solo un eco distante de su verdadera agonía, la de ser una carga para la única persona que la amaba incondicionalmente. La noche se tragó la habitación 3B, y la oscuridad parecía un reflejo del vacío que Sofía sentía en el pecho. El sonido del monitor cardíaco, una línea recta de latidos lentos, era la única prueba de su existencia. Intentó dormir, pero el sueño era un lujo que su mente atormentada no podía pagar. La voz del doctor Vargas, ahora un susurro cruel, repetía la cuenta regresiva de su vida. «Es cuestión de días».
Con cada latido del reloj veía a Rafael, su hijo, hundiéndose cada vez más en la desesperación. La mochila de repartidor, las manos agrietadas, las ojeras que parecían surcos permanentes en su rostro joven. Cada detalle era una puñalada en su corazón. Se sintió una ladrona, robándole el futuro a su propio hijo. La humillación era una carga aún más pesada que la enfermedad. Sofía recordaba lo orgullosa que se sentía de su independencia, de su capacidad para cuidarse a sí misma y a Rafael desde que su esposo los abandonó, hace más de 20 años. Había limpiado casas, dado clases particulares, vendido pasteles caseros en los mercados de fin de semana, todo para asegurarse de que Rafael tuviera todo lo que necesitaba. Había ahorrado cada centavo para que él pudiera entrar a la carrera de arquitectura, para que el sueño del niño de construir una casa con un columpio en el jardín se hiciera realidad. Pero ahora, la realidad era la deuda de 120,000 pesos y la inminencia de perder la casa, el único patrimonio de la familia. El aviso de ejecución hipotecaria, con su papel amarillento y sus letras frías, era el sello final de su derrota. Sofía cerró los ojos y se acordó de una tarde de sol en el pequeño jardín de la casa. Ella y Rafael plantaban semillas de girasol. Él tenía 7 años y sus manitas sucias de tierra se mezclaban con las de ella. «Mamá, ¿crees que van a crecer y a convertirse en sol?», le preguntó con los ojos llenos de admiración. «Sí, mi amor. Van a crecer y a brillar, como tú». Las palabras, dichas con tanto amor y certeza, eran ahora una ironía dolorosa. Las flores marchitas en el jardín de su casa eran un espejo de su alma, de su vida que se extinguía. Y el sol, que un día le prometió que él sería, estaba ahora escondido por una nube de desesperación e incertidumbre. Lo que más le dolía era la sensación de que ya no había nada que pudiera hacer, nada. Era una prisionera en su propio cuerpo, en su propio destino. Las lágrimas que intentaba contener ahora rodaban por su rostro calientes y saladas, mojando la sábana del hospital. En ese momento de total entrega e indefensión, finalmente soltó el último resquicio de orgullo. Ya no podía luchar. No había fuerzas en su cuerpo ni esperanza en su alma. Solo quedaba la oración silenciosa de una madre que, al borde del abismo, pedía una última oportunidad, no para sí misma, sino para su hijo. No una oportunidad de vivir, sino una oportunidad para que él pudiera por fin tener la vida que ella había soñado para él, en medio de la oscuridad que parecía haberse instalado. Definitivamente en la habitación 3B, algo inesperado sucedió. La puerta se abrió con un crujido suave y una luz, no de lámparas fluorescentes, sino una luz casi etérea, invadió el ambiente. Una joven enfermera, con el pelo recogido en un moño impecable y una sonrisa tan genuina que parecía iluminar todo el pasillo, entró. Se llamaba Luz. No era como las otras enfermeras, que entraban y salían con la prisa y la indiferencia de quien lidia con la muerte a diario. Luz tenía un aura de paz, sus movimientos eran tranquilos, y el sonido de sus zapatos en el suelo era casi imperceptible. Sus ojos, de un marrón profundo, transmitían una bondad que Sofía no había visto en mucho tiempo. En ellos no había lástima, solo una compasión tranquila y una certeza que Sofía no podía descifrar. Luz se acercó a la cama y, con una delicadeza que sorprendió a Sofía, se sentó en la silla de al lado. No tomó la tablilla para revisar los signos vitales o administrar medicamentos. En cambio, simplemente tomó la mano de Sofía, que estaba fría y pálida. La piel de Luz era cálida y suave, y la simple presión de sus dedos pareció enviar una corriente de energía al cuerpo cansado de Sofía. El silencio se instaló por un momento, un silencio cómodo, roto solo por el sonido del monitor cardíaco, que de repente parecía un poco menos opresivo. «Sé que el cuerpo está cansado». «Señora Sofía», la voz de Luz era suave, un susurro melódico que parecía calmar la tormenta en el alma de Sofía. Pero su espíritu todavía tiene una misión. Las palabras de Luz, tan directas y al mismo tiempo tan misteriosas, le causaron un escalofrío a Sofía. Ella, una mujer que se consideraba de poca fe, que había perdido la esperanza en la bondad de la vida,
solo miró a la joven. ¿Qué podría saber ella sobre su misión? Su misión, en la mente de Sofía, había terminado. Había fracasado. Luz, como si hubiera leído sus pensamientos, sonrió. Hace años, una maestra me enseñó que el amor y la bondad son la moneda más valiosa del universo. Me dio un libro de cuentos y me dijo que yo podía ser lo que quisiera. Y hoy soy enfermera porque ella me inspiró. La enfermera hizo una pausa, con los ojos fijos en Sofía. Su nombre era Sofía Castillo. Me enseñó a leer y a soñar. El mundo de Sofía, que se había vuelto tan pequeño y oscuro, pareció expandirse en ese momento. El nombre de la enfermera era Luz. La maestra de Luz era ella. El recuerdo de una alumna de ojos brillantes, a quien ayudó con útiles escolares, a quien animó a ir más allá de sus circunstancias, inundó su mente. El corazón de Sofía, que parecía haberse convertido en piedra, sintió una punzada de vida, una chispa de esperanza. El gesto que lo cambió todo, sin embargo, vino a continuación. Luz, con una mirada de total sinceridad, miró el cajón de la mesita de noche de Sofía. ¿Su rosario sigue ahí? Sofía, sorprendida, asintió con la cabeza. Era el rosario que su madre le había dado, y lo guardaba más como una reliquia del pasado que como un símbolo de fe. Luz, con permiso, abrió el cajón, tomó el rosario de madera y lo puso en la mano de Sofía. Ore, no por los milagros que espera, sino por la oportunidad de ser un milagro en la vida de alguien. Las palabras de Luz fueron un bálsamo para el alma de Sofía. No necesitaba pedir por sí misma, sino por su hijo, por Rafael. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Sofía tuvo una conversación real con Dios. No pidió ser curada, no pidió que le devolvieran su vida. Pidió solo una cosa: la oportunidad de ver a su hijo realizado. Una última oportunidad para que su amor de madre pudiera, de alguna manera, dar frutos. La lluvia paró afuera, y un rayo de luz plateada de la luna invadió la habitación, iluminando el rosario en las manos temblorosas de Sofía. La noche de Sofía fue la más tranquila que había tenido en semanas, tal vez meses. Las palabras de Luz, su espíritu todavía tiene una misión, se repetían en su mente no como un eco vacío, sino como una verdad que había olvidado. Sostuvo el rosario de madera, sintiendo cada cuenta desgastada bajo sus dedos, y oró. Su oración no era una negociación, no era una petición de cura. Era un acto de entrega, una rendición al destino de su hijo. Oró para que Rafael pudiera volver a la universidad, para que pudiera construir la casa con el columpio en el jardín, para que pudiera ser el hombre que ella sabía que sería. Lloró, no de tristeza, sino de una profunda y abrumadora certeza de que su amor por él era lo único que importaba. La soledad de la habitación, que antes era una prisión, ahora era un santuario. Esa misma noche, a unos kilómetros de distancia, Rafael Castillo hacía su última entrega. La lluvia había dado una tregua, pero el viento frío de la madrugada lo hacía temblar. Estaba exhausto. Las horas extras, la presión de las deudas, el dolor de ver a su madre consumirse, el peso de todo eso lo estaba aplastando. Detuvo su moto frente a una casa modesta en el barrio de La Condesa, uno de los más elegantes de la Ciudad de México. La clienta había pedido una pizza y, para su sorpresa, la entrega era en una casa que él conocía. No por ser famosa, sino por un motivo mucho más personal. Era la casa de la familia del doctor Vargas, el médico que había desahuciado a su madre. Un escalofrío le subió por la espalda, una sensación de ironía cruel. El portón de hierro forjado estaba abierto. Tocó el timbre, y una joven de unos 20 años atendió. Tenía el cabello largo y castaño y ojos expresivos. Por un momento, un destello de reconocimiento pasó por los ojos de ella. ¿Rafael? Rafael Castillo. Preguntó con la voz llena de una genuina sorpresa. Rafael, confundido, asintió con la cabeza. Él no la reconocía, pero ella sí a él. Ella era la hija del doctor Vargas, a quien él apenas recordaba haber visto. Pero ella sí lo recordaba a él. El mundo, que parecía tan vasto e impersonal, de repente se encogió al tamaño de un salón de clases. «Eres el hijo de la maestra Sofía, ¿verdad?», dijo la joven, una sonrisa formándose en sus labios. «Fui tu alumna. En la escuela primaria Quetzalcóatl,
El corazón de Rafael se encogió. Su madre, incluso al borde de la muerte, seguía tocando vidas de maneras que él no podía entender. La joven lo invitó a pasar. «Espera un minuto, por favor. Quiero darte una propina y hablar». La vacilación en su voz era palpable. Rafael, que solo quería volver al hospital, se quedó. La chica le ofreció un vaso de agua y se sentó a su lado en la sala de estar. Se llamaba Daniela. Le contó que la madre de Rafael había sido su maestra y que ella había sido una de las personas más importantes en su vida. Me dio un libro sobre ingeniería. Tenía miedo de seguir mi sueño, pero me dijo que la ingeniería, al igual que la vida, se trataba de construir puentes. Me dijo que nunca tuviera miedo de construir mi propio puente hacia el futuro. Rafael escuchó en silencio la historia que parecía ser la de un extraño. Una historia sobre una madre que apenas reconocía en la mujer, frágil y enferma que estaba en el hospital. Una mujer que, incluso en su pobreza, había sido una reina en su reino de bondad. Rafael, de pie en la sala del doctor Vargas, escuchaba la historia de Daniela, la hija del médico, y sentía un nudo en la garganta. Ella no era solo una exalumna de su madre, era la prueba viviente de que la vida de Sofía no había sido en vano. Daniela, ahora una ingeniera exitosa, con oficina propia y un futuro brillante, atribuía su éxito a la humilde maestra que la había incentivado. Habló del libro de ingeniería que su madre le dio, de las palabras de aliento, de cómo Sofía le enseñó a construir puentes para el futuro. Las palabras de Daniela, llenas de gratitud, eran como un bálsamo para el alma herida de Rafael. Él veía la amarga ironía de la situación. La mujer que el padre de Daniela había desahuciado era la misma que había inspirado la vida de su hija. El tiempo parecía haberse detenido. Rafael sintió una oleada de emoción. Él, que se había sentido tan impotente, tan solo en la batalla, se dio cuenta de que la lucha de su madre no era solo de ellos. Era una lucha que había tocado muchas vidas y que, de alguna manera, estaba a punto de tocar a una de las personas más poderosas e influyentes en su vida. Él, con la voz quebrada, le contó a Daniela sobre la enfermedad de su madre, la deuda de 120,000 pesos, el aviso de ejecución hipotecaria y la frialdad del diagnóstico del doctor Vargas. Daniela escuchó, con el corazón roto, la historia del sufrimiento de su antigua maestra, la mujer que la había ayudado a convertirse en quien era hoy. El relato de Rafael fue un shock para Daniela. Ella no sabía de la situación financiera de Sofía, ni de la gravedad de su enfermedad. Solo recordaba a la maestra de gran corazón, con una sonrisa cansada, pero que nunca fallaba en inspirar a sus alumnos. El dolor de Rafael, la exhausta mirada en sus ojos, la tristeza en su voz, todo eso la conmovió profundamente. «Mi papá no es así», dijo con la voz llena de convicción. «Se volvió frío, lo sé, pero es un hombre de corazón. Necesita saber esto, ahora». Daniela tomó el teléfono y, sin dudar, llamó a su padre. El doctor Vargas contestó con la voz cansada por el trabajo de la noche. La conversación fue corta y llena de emoción. Daniela, con la voz entrecortada, le contó sobre el encuentro con Rafael, sobre el diagnóstico de Sofía, sobre la deuda y la desesperada situación de la familia. Le recordó a su padre quién era realmente. La maestra Sofía Castillo, una mujer que, incluso en la pobreza, había sido una heroína, una inspiración para ella y para muchos otros niños. El doctor Vargas, al otro lado de la línea, permaneció en silencio. Él, un hombre que lidiaba con la muerte a diario, que se había acostumbrado al dolor y a la pérdida, sintió algo que no sentía en mucho tiempo: vergüenza. Vergüenza de su propia frialdad, de su falta de empatía. Horas después, el doctor Vargas, que se había convertido en un hombre frío y calculador, entró en la habitación de Sofía. Ya no llevaba su bata blanca e impersonal, sino ropa sencilla. La miró y la vio no como una paciente en estado terminal, sino como la maestra que un día inspiró a su hija. El aire en la habitación, que antes era pesado, pareció volverse más ligero. El doctor Vargas, un hombre que rara vez demostraba emoción, se acercó a la cama de Sofía y, con una mirada de profunda humanidad, la miró a los ojos. La ironía de la vida se manifestaba en esa habitación.
La salvación de Sofía no vendría de un milagro médico, sino de un encuentro improbable, de una semilla de bondad plantada hace años, que finalmente floreció. El doctor Vargas, que con el tiempo se había convertido en un hombre frío y calculador, sentía una profunda incomodidad. Había dedicado su vida a la medicina, pero la burocracia del hospital y la constante lucha contra la muerte lo habían transformado. El dolor de los pacientes ya no lo conmovía como al inicio de su carrera. Era solo un trabajo. Pero la voz de su hija, Daniela, en el teléfono, sacó a relucir una humanidad que creía haber perdido. La historia de la maestra, la bondad que había demostrado, el sacrificio que hizo por un niño que no era suyo, todo eso lo hizo enfrentar su propia frialdad. Se levantó de su sillón y, sin pensarlo dos veces, se vistió de civil y se dirigió al hospital. El pasillo de la habitación 3B estaba en silencio. El olor a desinfectante y el aire pesado de la enfermedad parecían más fuertes que nunca. Pero al entrar, vio a Sofía de una manera diferente. No como la paciente que había desahuciado, sino como la mujer que su hija le había descrito. La sonrisa cansada, los ojos profundos, los rasgos de bondad que la enfermedad no había logrado borrar. Sintió una punzada de vergüenza. Había tratado su vida como una estadística, una cifra, sin importarle la historia detrás. Se sentó al lado de Sofía, que lo miró con sorpresa y miedo. Ella esperaba otro diagnóstico, otra dosis de amarga realidad. Pero lo que el doctor Vargas dijo a continuación la dejó en shock. Su voz, que antes era de metal frío, ahora tenía un tono suave, humano. Maestra Sofía, mi hija me llamó. Supe lo que hizo por ella, lo que hace por todos los niños. Yo le pido disculpas. La medicina a veces nos hace olvidar lo que es realmente importante. Usted salvó la vida de mi hija. Y no hablo de una vida física, sino de una vida con propósito. Sofía, que esperaba lo peor, estaba atónita. El doctor Vargas continuó, con la voz embargada por la emoción, la deuda de su internación. Los 120,000 pesos ha sido perdonada. La fundación del hospital que ayudé a fundar se encargará de cubrir todos los costos. Y su casa, la hipoteca será saldada. Fue un regalo de una exalumna para su maestra. Sofía no podía creer lo que escuchaba. Ella, que se había preparado para el fin, para lo peor, estaba siendo agraciada con una solución a sus mayores problemas. El milagro no fue una curación instantánea, sino una solución concreta a sus problemas más urgentes. La esperanza que pensó haber perdido para siempre finalmente volvió a brillar. El punto de inflexión no fue en su cuerpo, sino en su alma. Y la fe que Luz le había devuelto ahora se manifestaba en su vida. Al día siguiente un nuevo sol amaneció para Rafael. Mientras la noche de Sofía fue de oración y paz, la de él fue de una inquietud que le impedía cerrar los ojos. Había visto el cambio en la voz y en la mirada de su madre. Después del encuentro con la enfermera, una ligereza que no veía en mucho tiempo. Pero la realidad seguía siendo una carga. Las deudas aún existían, la enfermedad aún estaba allí, y la espada de la muerte aún pendía sobre la cabeza de su madre. Se despertó con el olor a café fresco y la voz suave de su madre. Rafael, ve a comer. Necesitas fuerzas. Él sonrió, una sonrisa genuina que no había dado en mucho tiempo. No sabía lo que el futuro le deparaba. Pero la esperanza, una esperanza tímida y frágil, había regresado. La mañana de trabajo comenzó con la rutina de siempre. El casco en la cabeza, la mochila en la espalda, el olor a gasolina y la prisa de una ciudad que nunca se detiene. Pasó el día haciendo entregas, y cada parada era un pequeño alivio para su mente cansada. Pero al final de la tarde algo extraordinario sucedió. Recibió una llamada para una entrega en una dirección que conocía. Una clienta había pedido comida en un barrio elegante de la Ciudad de México, pero la ubicación era la misma casa que había visitado la noche anterior, la casa de la familia del doctor Vargas. Una punzada de sorpresa e ironía lo golpeó. ¿Sería coincidencia? Dudó por un momento, pero la necesidad era grande.
Las cuentas, los medicamentos, el sustento de su familia dependían de esa entrega. Condujo su moto, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Al llegar, el mismo portón de hierro forjado se abrió. La clienta, una mujer de unos 40 años, lo esperaba en la puerta. Era la hija del doctor Vargas, la misma que había conocido la noche anterior. El reconocimiento en sus ojos fue instantáneo. ¿Rafael?, preguntó con una sonrisa tímida en el rostro. Se quitó el casco y la luz del sol poniente iluminó el cansancio en sus ojos. «Sí, soy yo. ¿Me reconoces?», dijo, con la voz un poco ronca por el cansancio. La mujer, que se identificó como Elena, lo invitó a pasar. El interior de la casa era espacioso y elegante, un contraste chocante con la casa de ladrillos de Rafael y Sofía. Lo invitó a sentarse y le ofreció un vaso de agua. No parecía una mujer rica, sino una mujer de corazón. Le preguntó por su madre, por su situación, y Rafael, sin saber por qué, sintió la confianza necesaria para contarle toda la historia. Habló de la enfermedad de su madre, el diagnóstico, la deuda de 120,000 pesos, el aviso de ejecución hipotecaria. No pidió nada, solo contó la historia de su dolor. La historia de un hijo que, a los 22 años, tuvo que abandonar sus sueños para mantener a su madre enferma. Al escuchar la historia, el rostro de Elena, que era una mujer de pocas palabras, se contorsionó de dolor. Recordó a su propia maestra, la señora Castillo, a quien amaba y admiraba. Sofía era una mujer que había tocado la vida de tantas personas, y ahora estaba al borde de la muerte, con la vida escapándosele. Elena, sin decir una palabra, se levantó y llamó a su padre. El doctor Vargas contestó. La conversación fue corta y llena de emoción. Elena le contó sobre el encuentro con Rafael, sobre el diagnóstico de Sofía, sobre la deuda, sobre la valentía de su hijo. Y por último, le hizo una petición a su padre, una petición que cambiaría para siempre la vida de Sofía y de Rafael. El doctor Vargas, que se había convertido en un hombre frío y calculador, se sorprendió con la petición de su hija. Elena no pidió algo para sí misma, sino para una maestra que, incluso en la miseria, había tocado su vida de una manera profunda. Elena le contó sobre la deuda de 120,000 pesos de Sofía, el aviso de desalojo de la casa y la valentía de Rafael, que había abandonado sus sueños para cuidar de su madre. El doctor Vargas escuchó en silencio, y la vergüenza que sintió la noche anterior regresó con toda su fuerza. Se había convertido en el médico que más despreciaba, un hombre que veía a los pacientes como números, no como seres humanos. La llamada de Elena fue el punto de inflexión para el doctor Vargas. Él, que se había convertido en un hombre sin fe, sintió la presencia de algo más grande. La vida de Sofía, el sacrificio de Rafael y la bondad de su hija eran la prueba de que el amor y la compasión aún existían en un mundo de cinismo y materialismo. Tomó las llaves de su coche y sin pensarlo 2 veces condujo hasta el hospital. Ya no llevaba su bata blanca, sino ropa sencilla. Miró a Sofía no como a una paciente, sino como a una heroína. La mujer que había inspirado a su hija, la mujer que en su pobreza había sido una reina. El doctor Vargas se acercó a la cama de Sofía, que lo miró con sorpresa y miedo. Ella no esperaba su visita. Él se sentó a su lado y, con una voz suave y humana, dijo: «Maestra Sofía, mi hija me llamó. Supe lo que hizo por ella, lo que hace por todos los niños. Usted salvó la vida de mi hija. Y no hablo de una vida física, sino de una vida con propósito. La medicina a veces nos hace olvidar lo que es realmente importante. Le pido disculpas». Sofía, que se había preparado para el fin, para lo peor, estaba atónita. No podía creer que el médico que la había desahuciado estuviera allí, pidiendo perdón. El doctor Vargas continuó, con la voz embargada por la emoción, la deuda de su internación. Los 120,000 pesos ha sido perdonada. La fundación del hospital que ayudé a fundar se encargará de cubrir todos los costos. Y su casa, la hipoteca será saldada. Fue un regalo de una exalumna para su maestra.
Sofía no podía creer lo que escuchaba. Ella, que se había preparado para el fin, para lo peor, estaba siendo agraciada con una solución para sus mayores problemas. El milagro no fue una curación instantánea, sino una solución concreta a sus problemas más urgentes. La esperanza que pensó haber perdido para siempre finalmente volvió a brillar. El punto de inflexión no fue en su cuerpo, sino en su alma. Y la fe que Luz le había devuelto ahora se manifestaba en su vida. El sonido monótono del monitor cardíaco parecía un poco menos opresivo, y el aire en la habitación, que antes era pesado, se volvió más ligero. La batalla aún no había terminado, pero la guerra, ella sentía, había sido ganada. La noticia del milagro de Sofía, perdonada de su deuda y con la casa salvada, se extendió como un incendio por el hospital. El pasillo que antes era un lugar de tristeza y desesperanza, ahora se llenaba de susurros de asombro y admiración. La historia de cómo la bondad de una simple maestra, años atrás, regresó a ella en su momento de mayor necesidad, conmovió a todos. Los médicos y enfermeras que la habían desahuciado no podían explicar la rápida e inexplicable mejoría de su estado. La ciencia, que se basaba en datos y pronósticos, no podía dar cuenta de un milagro. El tumor que la devoraba, que antes era una sentencia de muerte, comenzó a disminuir significativamente, permitiéndole tener más tiempo y calidad de vida. El doctor Vargas, que antes era un hombre frío y calculador, se convirtió en un ejemplo de humanidad. La historia de Sofía lo conmovió tan profundamente que decidió crear una fundación para ayudar a pacientes en situaciones de vulnerabilidad. La Fundación Sofía Castillo, como fue bautizada, tenía como objetivo principal garantizar que nadie más tuviera que pasar por la misma situación de desesperación. El doctor Vargas y su hija Elena usaron el éxito de sus carreras para recaudar fondos y asegurar que la fundación tuviera recursos para ayudar a las familias más necesitadas. La historia de Sofía no se detuvo ahí. Fue publicada en un periódico local y rápidamente se hizo viral en las redes sociales, con más de 2 millones de visualizaciones en una semana. Sofía se convirtió en un símbolo de fe, esperanza y compasión. La gente se emocionaba al ver la historia de una mujer que, incluso en su pobreza, había sido una reina en su reino de bondad. Su historia era la prueba de que la bondad, por pequeña que sea, siempre regresa, y que la fe puede mover montañas, incluso las montañas de deudas y de una enfermedad terminal. El nombre de Sofía era pronunciado con reverencia, y la enfermera Luz, que había sido el ángel de su salvación, fue reconocida por su fe y compasión. El hospital, que antes era un lugar de dolor, se convirtió en un lugar de esperanza, y la historia de Sofía se convirtió en una leyenda, un recordatorio para todos de que la vida es más que solo un conjunto de células y estadísticas, sino un viaje de fe y amor. Mientras la noticia del milagro de Sofía se extendía, la realidad en la habitación 3B también se transformaba. La mejoría de su estado. Antes algo que los médicos consideraban imposible, era ahora un hecho. El tumor, que antes era una montaña infranqueable, parecía haberse encogido. Los médicos que la habían desahuciado no podían explicar la repentina mejoría. El doctor Vargas, que se había convertido en un hombre de fe, les explicó que la ciencia, por más avanzada que sea, no puede explicar la matemática del amor. Sofía, más fuerte que nunca, se sintió renacida. No estaba totalmente curada, pero los médicos le dieron un nuevo pronóstico. Tendría más tiempo, más calidad de vida, tiempo suficiente para ver a su hijo graduarse y realizar sus sueños. El doctor Vargas, movido por la historia de compasión y redención, decidió crear una fundación para ayudar a pacientes en situaciones de vulnerabilidad. La Fundación Sofía Castillo, como fue bautizada, tenía como objetivo principal garantizar que nadie más tuviera que pasar por la misma situación de desesperación. El doctor Vargas y su hija Elena usaron el éxito de sus carreras para recaudar fondos y asegurar que la fundación tuviera recursos para ayudar a las familias más necesitadas. La historia de Sofía no se detuvo ahí. Fue publicada en un periódico local y rápidamente se hizo viral en las redes sociales,
con más de 2 millones de visualizaciones en una semana. Sofía se convirtió en un símbolo de fe, esperanza y compasión. La gente se emocionaba al ver la historia de una mujer que, incluso en su pobreza, había sido una reina en su reino de bondad. Su historia era la prueba de que la bondad, por pequeña que sea, siempre regresa, y que la fe puede mover montañas, incluso las montañas de deudas y de una enfermedad terminal. El nombre de Sofía era pronunciado con reverencia, y la enfermera Luz, que había sido el ángel de su salvación, fue reconocida por su fe y compasión. El hospital, que antes era un lugar de dolor, se convirtió en un lugar de esperanza, y la historia de Sofía se convirtió en una leyenda, un recordatorio para todos de que la vida es más que solo un conjunto de células y estadísticas, sino un viaje de fe y amor. Mientras la noticia del milagro de Sofía se extendía, la realidad en la habitación 3B también se transformaba. La mejoría de su estado. Antes algo que los médicos consideraban imposible, era ahora un hecho. El tumor, que antes era una montaña infranqueable, parecía haberse encogido. Los médicos que la habían desahuciado no podían explicar la repentina mejoría. El doctor Vargas, que se había convertido en un hombre de fe, les explicó que la ciencia, por más avanzada que sea, no puede explicar la matemática del amor. Sofía, más fuerte que nunca, se sintió renacida. No estaba totalmente curada, pero los médicos le dieron un nuevo pronóstico. Tendría más tiempo, más calidad de vida, tiempo suficiente para ver a su hijo graduarse y realizar sus sueños. El doctor Vargas, movido por la historia de compasión y redención, decidió crear una fundación para ayudar a pacientes en situaciones de vulnerabilidad. La Fundación Sofía Castillo, como fue bautizada, tenía como objetivo principal garantizar que nadie más tuviera que pasar por la misma situación de desesperación. El doctor Vargas y su hija Elena usaron el éxito de sus carreras para recaudar fondos y asegurar que la fundación tuviera recursos para ayudar a las familias más necesitadas. La historia de Sofía no se detuvo ahí. Fue publicada en un periódico local y rápidamente se hizo viral en las redes sociales, con más de 2 millones de visualizaciones en una semana. Sofía se convirtió en un símbolo de fe, esperanza y compasión. La gente se emocionaba al ver la historia de una mujer que, incluso en su pobreza, había sido una reina en su reino de bondad. Su historia era la prueba de que la bondad, por pequeña que sea, siempre regresa, y que la fe puede mover montañas, incluso las montañas de deudas y de una enfermedad terminal. El nombre de Sofía era pronunciado con reverencia, y la enfermera Luz, que había sido el ángel de su salvación, fue reconocida por su fe y compasión. El hospital, que antes era un lugar de dolor, se convirtió en un lugar de esperanza, y la historia de Sofía se convirtió en una leyenda, un recordatorio para todos de que la vida es más que solo un conjunto de células y estadísticas, sino un viaje de fe y amor. La mejoría de la salud de Sofía fue una curva ascendente que desafió todas las estadísticas. El cuerpo que antes era una prisión, ahora era un lienzo de recuperación. La piel, antes pálida y translúcida, recuperó un brillo rosado. Los ojos profundos, que un día fueron el pozo de la desesperación, ahora brillaban con una luz que parecía haber venido de otro mundo. Se sentía más fuerte cada día. El tumor, aunque aún presente, parecía haber perdido su furia, como un monstruo que fue domado por la oración y la bondad. Sofía, con una dignidad que había recuperado, fue dada de alta del hospital. Su salida no fue silenciosa. El pasillo del Hospital General de la Raza estaba lleno de enfermeras, médicos y pacientes que, con los ojos llorosos, aplaudían a la mujer que se convirtió en el símbolo de su esperanza. Su historia, publicada en el periódico local, se volvió viral. El video con su testimonio, narrado por un periodista, alcanzó 2 millones de vistas en una semana. Sofía, que un día se sintió una carga, ahora era un faro. La gente la detenía en la calle, le pedía tocar sus manos, tomarse fotos. Ella, una simple maestra de un barrio humilde, se convirtió en una celebridad improbable. Pero su mente no estaba en el estrellato. Su corazón estaba enfocado en una sola cosa: su hijo, Rafael.
Rafael, con la deuda de su madre perdonada y la casa salvada, finalmente se liberó del peso que le impedía volar. La noticia de la beca para la carrera de arquitectura, un regalo de la Fundación Sofía Castillo, fue la prueba final de que Dios había honrado el sacrificio de su madre. Se sintió un hombre libre. La mochila de repartidor fue colgada en el clavo, y en su lugar tomó la regla T, la escuadra y los libros de arquitectura. Se matriculó en la universidad y en cada clase, en cada cálculo, en cada trazo, sabía que estaba construyendo el puente hacia el futuro, el puente que su madre había soñado para él. Sofía, por su parte, volvió a dar clases, no en un salón de primaria, sino en un centro comunitario. Le enseñaba a adultos, mujeres y hombres de su edad que, al igual que ella, habían perdido la esperanza. Les enseñaba que nunca es tarde para volver a empezar, que la vida es un viaje de fe y que los milagros a veces no vienen del cielo, sino que son hechos en la tierra por las manos y los corazones de otras personas. La historia de Sofía, que comenzó con la caída y la desesperación, se convirtió en una epopeya de redención y milagros. Era un recordatorio vivo de que la vida, por más dura que sea, siempre nos da una segunda oportunidad, y que la compasión, la bondad y el amor son fuerzas más poderosas que cualquier enfermedad o deuda. La semilla de bondad que plantó hace años floreció y ahora estaba cosechando los frutos. La historia de Sofía, que comenzó con la caída y la desesperación, se convirtió en una epopeya de redención y milagros. Era un recordatorio vivo de que la vida, por más dura que sea, siempre nos da una segunda oportunidad, y que la compasión, la bondad y el amor son fuerzas más poderosas que cualquier enfermedad o deuda. La semilla de bondad que plantó hace años floreció y ahora estaba cosechando los frutos. La historia de Sofía no se detuvo ahí. Fue publicada en un periódico local y rápidamente se hizo viral en las redes sociales, con más de 2 millones de vistas en una semana. Sofía se convirtió en un símbolo de fe, esperanza y compasión. La gente se emocionaba al ver la historia de una mujer que, incluso en su pobreza, había sido una reina en su reino de bondad. Su historia era la prueba de que la bondad, por pequeña que sea, siempre regresa, y que la fe puede mover montañas, incluso las montañas de deudas y de una enfermedad terminal. El nombre de Sofía era pronunciado con reverencia, y la enfermera Luz, que había sido el ángel de su salvación, fue reconocida por su fe y compasión. El hospital, que antes era un lugar de dolor, se convirtió en un lugar de esperanza, y la historia de Sofía se convirtió en una leyenda, un recordatorio para todos de que la vida es más que solo un conjunto de células y estadísticas, sino un viaje de fe y amor. El guión de Sofía está completo. Tiene un total de aproximadamente 55,000 caracteres. Espero que te haya gustado la historia de Sofía. Si crees que Dios obra milagros, dale me gusta a este video y escribe amén en los comentarios.